Muy bien, pues ya hemos estado hablando de la evaluación de la precisión, que es ni más ni menos que el grado de concordancia entre eh, las lecturas sucesivas, bien en el mismo día o en diferentes días dentro de nuestro laboratorio, de una muestra que no necesitamos para nada saber cuál es su valor, ¿no? Valor asignado, esto va a ser necesario ahora en esta charla. Y las únicas características que tenemos que exigirle a la muestra con la que vamos la que hemos hecho la evaluación de la precisión es que sea estable y que sea única. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la veracidad o la exactitud. Veremos que dependiendo de las distintas fuentes no hay un criterio sólido común, pero bueno, el concepto sí está claro. Sí, sí. Bueno, la forma de asignar un valor a una población normalmente es utilizar algunas de estas, perdón, algunas de estas, sí, sí, algunas de estas posibilidades, ¿eh? O bien utilizar la moda, o utilizar la media o la mediana. Ahora veremos, bueno, qué sentido tiene esto y cuál sería la opción que podría ser la interesante. La primera es la moda. ¿Y qué es la moda? Bueno, pues eso no hace falta ser un lince. Es cuando decimos que este año la moda es la falda o el pantalón tal, significa que es lo que más te utiliza, lo que más te ve por la cara. ¿De acuerdo? Entonces la moda se define como el valor más frecuente dentro de una distribución. Es muy fácil porque se ve a simple vista, pero no es un buen estimado. ¿De acuerdo? A mano izquierda tenemos eh, una opción y bueno, pues, tenéis ahí 14 posibilidades. La que más se repite, obviamente, de forma gráfica, visual, es el número 5. Mientras que en la parte de abajo, pues tenemos 6 lecturas, 6 posibilidades y todas tienen la misma probabilidad. No destaca ninguna, luego diremos que esta distribución carece de moda, ¿no? He puesto aquí la pantalla de cómo se calcula la moda en esto, ¿eh? Pones los números, el comando es moda.1 y ahí lo que tenéis que poner es el rango que queréis que, eh, que se incluya en el cálculo. La mediana es un valor que divide mi distribución en dos partes. El 50% de los valores están por debajo de la mediana y el 50% por encima de la mediana, ¿no? Y tenéis el gráfico de la izquierda, es el punto este, dice que de la mediana hacia la izquierda hay 50% de los posibles valores y del 50% de la mediana para la derecha, 50% de los. Para que esto sea útil, pues
el número de observaciones debe ser impar. Si son impares, no vas a encontrar ningún valor realmente que divida claramente en dos partes. Bueno, sin embargo, si hay un valor, son números impares, siempre habrá un número impar que permita establecer a su izquierda la mitad y a su derecha la otra mitad. La forma de calcularlo es mediante el comando mediana. Y luego el tercero, que es el quizás el más utilizado, aunque en muchos casos se utiliza la mediana, la que no se utiliza nunca en temas estadísticos científicos es perdón, la moda. Es el valor medio, ¿no? Obviamente la media depende de la elección de la muestra. Si queremos ver el colesterol de una población, depende de la muestra que cojamos, tendremos unos valores u otros. Si medimos el colesterol en una población joven, pues tendrá unos valores posiblemente inferiores a una población anciana, posiblemente. Depende de muchas cosas. Que hay una clara dependencia de la elección de la muestra. La media o promedio tiene su origen en la palabra anglosajona, average, que deriva del árabe awar. En el mundo marino, el average se utiliza para establecer la división equitativa de las pérdidas entre las partes interesadas. Como en un barco, qué carga llevaba, quién eran los diferentes propietarios, pero bueno, la media. Nos toca poner encima de la mesa la parte proporcional de cada uno. Entonces, bueno, tenemos el valor de la media. Hay diferentes notaciones. El valor de la muestra es una X latina con un pequeño guión encima, mientras que la media de la población es la letra griega mu. La media se obtiene pues, con este comando. Que cuidado que es promedio, no es media, es promedio. Y ahí meteremos pues, la serie de valores que queremos que aparezca. Hombre, si la distribución es simétrica, como sería el caso de una distribución normal, pues la media va a quedar localizada en el pico de la distribución. Pero eso no tiene por qué pasar. Tenemos una distribución que es asimétrica, en la que la media está cerca de la moda, pero no es la moda. Entonces está, como se ve, localizada por ahí. Y bueno, porque tenemos una cola larga y una cola corta. Tenemos los tres estimadores. Importante que la media, al fin y al cabo, es, digamos, el punto de equilibrio de la distribución en cuestión. Arriba tenemos la mediana, que es el valor que me divide la distribución en dos partes, el 50% de los valores a un lado, el 50% de los valores al otro. Y la moda, pues, es el valor más alto, el que más se repite. Vamos a ver qué posibilidades tenemos de distribución, de encontrarnos una distribución. Esta primera es una distribución simétrica unimodal. ¿Por qué es unimodal? Porque solamente hay una moda, un valor de moda.
En este caso, que la distribución es simétrica y unimodal, coinciden la moda, la mediana y la media en el valor central. ¿De acuerdo? Ese sería un caso, por ejemplo, si en lugar de hacerlo por un histograma de barra hiciéramos un gráfico continuo, pues sería una distribución normal. Aquí tenemos una distribución, otro tipo de distribución. Tenemos una distribución simétrica también, es decir, que trazamos una línea y se refleja la parte de la izquierda y la de la derecha, pero en este caso es bimodal. Bimodal porque tiene dos modas. Arriba en verde, moda 1 y moda 2. Pero por el hecho de ser simétrica, sí que tenemos que volver a coincidir la circunstancia de que la media y la mediana coinciden en el valor número 6. Ahora tenemos otra tercera posibilidad. Es una distribución sesgada. Es decir, eh, tiene dos colas, una corta a mano izquierda y una cola larga a mano derecha. Y la situación de la moda mediana y la media es la que se refleja en esta parte. La moda, como siempre, es el valor que más se repite. La mediana estaría en el valor 5. ¿Por qué? Porque la mitad de los valores entre el 1 y el 5 están a la izquierda y entre el 5 y el 11 están a la derecha. Luego es la que nos divide de forma simétrica esta distribución delgada. Y la media, bueno, pues no coincide ni con la moda ni con la media. Eso sería el 6. Sería el punto de equilibrio entre esas barras, este histograma de barras. También podemos tener una distribución sesgada equilibrada. ¿De acuerdo? Ahí tenemos ese punto 6, que es el valor de la media. Y si esto fuese una balanza, por decirlo así, podríamos colocar ahí un pequeño sistema de equilibrio. Ahí estaría equilibrada la distribución, no se iría ni a la derecha, no se vencería ni a la derecha ni a la izquierda. Y ese sería el punto el punto medio. Quinta posibilidad, en la cual la distribución sesgada no está equilibrada. El valor de la media no consigue que haya un equilibrio entre la cola corta, que es la de la izquierda, y la cola larga, que es la de la derecha. La media y la mediana, pues están. La media es la que está en el triangulito, en el punto 4, el valor 4, identificado por ese triangulito de color. Otra forma de expresar esto son la utilización de los cuantiles, que nos identifican los valores representativos a partir de una distribución. Los más utilizados son, primero, los cuartiles, que nos dividen en cuatro partes la distribución, y la tenemos. Primer gráfico, Q1, Q2 y Q3. El Q1, el valor Q1 nos deja el 25% de los valores a la derecha, a la izquierda. El Q2 nos divide la diferencia entre Q1 y Q2, tiene otro 25% de valores. La diferencia entre el valor Q3 y Q2 tiene otro 25% y el valor a la izquierda, perdón, a la derecha del valor Q3 del cuartil 3 está otro 25%. Entonces, las divisiones nos sirven para identificar la distribución de la localización
de los diferentes valores dentro de la distribución. Hostia. Sin deber, en lugar de dividir en utilizar los tres cuantiles, utilizamos los deciles, es decir, lo que hacemos es dividir en 9 partes la distribución. Incluso podemos dividir en 100 partes los percentil. ¿Verdad? Esto se utiliza, por lo menos en química o en el laboratorio se utiliza. Se puede utilizar más sobre todo en temas de estadística aplicable, pues por ejemplo, a estadística de la salud. Pues aquí lo tenemos. Esta distribución de 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18. Tenemos aquí los cuartiles Q1, Q2 y Q3 que nos dejan esos valores a la derecha y ¿de acuerdo? Nuevamente os recuerdo la existencia de un documento para unificar los criterios de vocabulario, el vocabulario internacional metodológico, de libre disposición en Internet. En este trabajo que está en castellano, al final está en inglés, han intervenido todas estas organizaciones, todas ellas de un peso indudable. Y bueno, vamos a echar mano de esas definiciones incluidas en el documento del BIM. Bueno, ¿cuál es el valor verdadero de una magnitud? Es decir, cuando yo compro un juego de masas patrón, la masa 3, alguien me dice que eso tiene un valor de 10 gramos más menos algo. Ese 10 sería el valor verdadero, entre comillas, de una magnitud, que bueno, es el valor compatible con la definición de esa magnitud. El valor convencional de esa masa patrón es un valor asignado a esa masa patrón mediante un acuerdo para un determinado propósito. Pues ¿para qué? Pues para calibrar, verificar una balanza. La exactitud de la medida, estas son definiciones del BIM, es la proximidad entre el valor medido y un valor verdadero de un mensurando. Esto no es una magnitud, por lo tanto, la exactitud no se expresa numéricamente. Luego veremos que la forma adecuada de expresar la exactitud es el error sistemático, el bias, ¿de acuerdo? Mientras que la veracidad de una medida es la proximidad entre la media de un número infinito de valores medidos y el valor de error. Tampoco es una magnitud. Entonces, bueno, este gráfico que está entre interrogaciones define como exactitud del valor medio, de proximidad entre el valor medio y el valor de referencia, cosa que según el BIN esto sería la veracidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a utilizar el concepto de exactitud, sea el más utilizado, aunque teniendo en cuenta que no es lo que aquí aparece el sesgo. Vamos a ver, error de la medida, la diferencia entre el valor medido de una magnitud y un valor de referencia. Podemos hablar de un error sistemático y de un error aleatorio. Ahora vamos a ver.
El error sistemático de la medida es el componente del error de la medida que en condiciones. El error de la medida, entre comillas, sería la incertidumbre, digo entre comillas, porque luego lo veremos en la ponencia de incertidumbre. La incertidumbre tiene un carácter probabilístico, mientras que el error tiene un carácter, digamos, más absoluto. Pero bueno, entonces el error de la medida va a ser la suma del error sistemático más el error aleatorio. El error sistemático es el componente del error de la medida, la parte del error que en condiciones repetidas permanece constante o varía de forma predecible. Entonces, si yo me voy a la feria de mi pueblo y en la caseta cojo una escopetilla de esta de perdigones, pago lo que me tenga que pagar y disparo y me encuentro la situación que hay en la silueta de la derecha. Los 5 perdigones se han alojado en el hombro izquierdo, visto desde mi perspectiva. Eso quiere decir que si era yo comprase otro perdigón con la misma escopeta, claro, y realizase un sexto disparo, entiendo que más o menos caería en el entorno de ese hombro, ¿de acuerdo? Luego yo puedo predecir por dónde va a caer. Que sería un error sistemático. Varía, eh, permanece constante o si varía, lo hace de manera predecible. Luego tenemos en la otra situación el error aleatorio, el componente del error de la medida que en condiciones repetidas varía de forma impredecible. Sería la silueta de la izquierda. 5 disparos en 5 sitios totalmente diferentes. Si realizase un sexto disparo, no tengo ni idea dónde va a caer. ¿De acuerdo? Luego a mano derecha, error sistemático, a mano izquierda, error aleatorio. La forma de expresar un error sistemático es el sesgo, es la estimación del error sistemático. Bueno, ya hemos hablado de una forma un poco, digamos, ligera del problema del valor verdadero. No deberíamos utilizar, según el BIN, la palabra valor verdadero, sino el valor de referencia. ¿Y eso de dónde, cómo podemos conocerlo, cómo podemos utilizarlo? Bueno, pues el BIN propone que tenemos 3 opciones, perdón, 4. Un material de referencia certificado, tenéis arriba unos botecitos, unos viales de folitropina, que alguien me los ha venido diciéndome cuánto es el valor que tiene la concentración de folitropina. Otra opción es que haya un dispositivo, por ejemplo, un láser estabilizador, que tenéis el valor en su pantallita, un procedimiento de medida de referencia. Pues la famosa norma esta que hemos estado hablando de la determinación de fibra ácido detergente en alimentos para animales. O aquellos materiales que se han obtenido por comparación con patrones de medida. Las masas patrón que tenemos a la derecha las hemos obtenido a partir de copias obtenidas a partir del kilogramo masa que estaba, bueno, era la representación del kilogramo masa que estaba en el 1, la representación física del kilogramo masa que estaba en el Foro Internacional de Pesas. A partir de esas copias hemos obtenido este jueguecito de masas patrón que son los que tenemos en nuestro laboratorio. ¿Cómo se asigna el valor de referencia? Pues ya lo hemos visto. Pues no lo hemos visto. Tenemos también otras 4 posibilidades. Utilizar materiales de referencia certificados, fabricados con ciertas garantías, participar en ensayos de aptitud y luego realizar ensayos de recuperación
y utilizar normas recurrentes. Volvemos otra vez al concepto de exactitud y el concepto de veracidad. El concepto de exactitud, ya habíamos dicho que era la diferencia entre un único valor, aislado y ese valor asignado de un material de referencia. ¿De acuerdo? Es la gráfica de la izquierda. Y mientras que la veracidad será el valor medio obtenido después de realizar muchas determinaciones dialícuotas del material de referencia. Entonces, bueno, eso significa que de alguna forma la parte de la derecha tiene más peso estadístico porque hemos hecho muchas determinaciones, mientras que la parte de la izquierda, un único valor puede ser representativo o no. ¿De acuerdo? Ya hemos visto las diferencias de léxico y tenéis este dibujito que está dentro de un documento de Huracán. Tenéis la Torre de Babel, mientras que cada uno utiliza la referencia a la exactitud y otro a la veracidad. ¿De acuerdo? Ya que esto es una cosa que está en los foros internacionales y que ya que no es una cosa menor. Esta gráfica yo creo que aporta bastante luz al tema. Si nos fijamos solamente en la parte de la derecha, que ya hemos estado viendo, la precisión la podemos evaluar como repetibilidad y como reproducibilidad intralaboratoria. Luego hasta ahí no hay ningún problema. Mientras que la veracidad, que sería la parte de la izquierda, la podemos evaluar como el sesgo, el error sistemático. Y la componente de las dos características del método, que sería por un lado la veracidad y por otro la precisión, sería el concepto de exactitud, según dice el BIM, ¿de acuerdo? Las exactitudes es la composición de la veracidad más la combinación de la veracidad. Bueno, pues tenemos un valor de referencia que hemos obtenido comprando un material de referencia certificado. Ese valor de referencia es un valor x sub 0. Y nosotros lo que vamos a hacer es hacer varias repeticiones de ese material de referencia y vamos a obtener n valores. De esas n repeticiones vamos a obtener la media aritmética y la desviación está, ¿de acuerdo? Según esta ecuación. A ver, ¿qué posibilidades tenemos? Hombre, pues que el valor medio coincida exactamente con el valor certificado, valor de referencia, es decir, que x sub 0 sea igual a x media, con lo cual pues, no tengo nada que ver. Qué maravilla, qué bueno soy trabajando. Esto no suele ocurrir prácticamente. Luego tengo que evaluar si esa diferencia entre x sub 0 y x media es importante, tiene peso estadístico o si esa diferencia es despreciable. Pues para eso lo que vamos a utilizar es un test de student que vamos a ver más adelante y vamos a hacer un cálculo de un valor que vamos a llamar t experimental.
La T experimental se obtiene por la diferencia entre el valor asignado menos el valor medio en valores absolutos, multiplicado por la raíz cuadrada del número de repeticiones de esa n y partido por la desviación estándar de la repetibilidad. Lo vamos a hacer en el mismo día, el mismo operador, y voy a obtener un valor S pequeña sub R menor. ¿De acuerdo? Metemos todos los datos que hemos obtenido en nuestro Excel y voy a obtener una T experimental. Esta parte es importante y me quiero parar un instante. Vamos a ver, después de muchos estudios, eh, las distribuciones que aparecen en la naturaleza eh, se ajustan a una distribución normal. La representación es una curva gaussiana. Pero eso no es siempre verdad. La teoría del límite central dice que esto sí es verdad cuando el número de resultados, de valores que se manejan, es relativamente alto. ¿Y qué llamo yo relativamente alto? Define, bueno, cuando son mayores de 30. ¿De acuerdo? Yo tengo 30 valores de 30 repeticiones de un análisis, puedo asegurar casi con toda certeza que esos 30 valores se ajustan a una distribución normal. Si tengo menos de 30, cuidadín, cuidadín. Entonces, el señor que tenéis aquí a mano izquierda con su bigote y tal, era un trabajador de la cerveza Guinness, que por eso tengo puesto abajo, no me pagan por poner publicidad encubierta. Y entonces este hombre se daba cuenta que había alguien de control de calidad que rechazaba más muestras de las que debía rechazar porque utilizaba una distribución normal y cogía pocas botellas para ver, por ejemplo, el contenido efectivo. Entonces él se dio cuenta que realmente la curva no era gaussiana, que era un tanto más estrecha, con lo cual, bueno, quiso publicarlo. Entonces cogieron él, que no era tonto, no se ve, ya conocía que la empresa Guinness había expedientado a más de uno de sus colaboradores por publicar datos que entendía que era de su propiedad, de la propiedad de Guinness. Entonces se cogió y lo publicó bajo el seudónimo de student, el estudiante. Entonces, pues se conoce como la distribución del estudiante. ¿Qué significa eso? Pues la distribución del estudiante tiene esa expresión gráfica y en forma de tabla que tenemos más o menos en el centro de la pantalla. Yo puedo obtener un valor T tabulado. En la página anterior hemos obtenido un T experimental y aquí vamos a obtener un T tabulado. T tabulado que se obtiene de esta tabla de doble entrada. A mano izquierda tenemos el grado de libertad, que es el número de repeticiones menos 1. Teníamos 10 repeticiones, luego los grados de libertad son el menos 1, 9. Y el nivel de confianza que quiero yo obtener en esta comparación. Habitualmente hablamos siempre del 95% de confianza. Y eso nos da un valor de la T de Student de 2,26. Si reflexionamos un momentito, recordamos que la distribución normal utilizaba un valor de 2 cuando quería tener un 95% de nivel de confianza. Vemos que aquí es 2,26, es un poquito más. Si bajamos en la columna del 95% o el 0,05, si lo expreso en tanto por 1, veremos que la T va disminuyendo. Va disminuyendo según aumentamos
el número de resultados que tengo en la columna de la izquierda. Entonces, si ya tengo 16, pues más o menos ha bajado 2,14. Si tengo 20, tengo 2,09. Y cuando tengo ya 30, ya es 2,04. Si tengo 50, ya es 2,01. Es decir, ya sería una distribución normal y podría utilizar el valor de 2. Pero en resultados bajos, ese valor es diferente de 2, es prácticamente un 10% más del valor de 2,30, 2,6. Si los valores son muy poquitos, pues incluso fijaros, si tenemos tres valores, el valor de la T es un 3 y pico. Bueno, entonces vamos a calcular ahora, vamos a comparar la T tabulada, perdón, la T tabulada que tenemos aquí, 2,26, con la T experimental que hemos obtenido en la pantalla. Y vamos a calcular esa expresión de la veracidad, la exactitud, como vías. ¿Cuándo diremos que no hay errores sistemáticos? Cuando la T experimental que hemos hecho por cálculo sea menor o igual a la T tabulada. La T tabulada es 2,26. Si no se cumple el criterio anterior, sí que hay errores. Entonces, el valor del error sistemático es la diferencia. Si lo queremos expresar en valor absoluto, entre la diferencia entre el valor asignado y el valor medio que hemos obtenido. Si lo queremos expresar en expresiones relativas, pues simplemente expresar eso en tanto por ciento. La diferencia de valor absoluto entre el valor medio y el valor asignado partido por el valor asignado multiplicado. Veíamos, según las teorías de Orwell, la precisión varía siempre con la concentración. Es decir, concentraciones muy bajas dan lugar a métodos o lecturas imprecisas y concentraciones más altas bueno, determinan una precisión mayor. La exactitud puede, no siempre, puede depender de la concentración. Entonces, para eso, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar diferentes materiales de referencia certificados que nos den diferentes concentraciones, es decir, podemos trabajar con diferentes valores de referencia de valores así. Empezamos por la izquierda, tenemos esta gráfica en la cual en el eje de las X tenemos los valores certificados, los valores de referencia, y en el eje de las Y tenemos los resultados obtenidos en el análisis. Vemos que efectivamente, supongamos que el valor de referencia es 1 y obtengo un valor analítico de 1, el valor de referencia es 2,5, el valor analítico es 2,5, luego eso no es ni más ni menos que la expresión de la bisectriz de esa gráfica, cual y es igual a X. Entonces, no hay vías. Los valores de referencia coinciden con los valores que he obtenido en la realización. Sería el caso maravilloso, perfecto. La otra posibilidad es el gráfico de la derecha, en el que cuando a mí me daba 1, el valor de referencia era 1, en el caso del gráfico de la izquierda me daba 1, pues en este caso me da 1,3. En el caso anterior eran 2,5, me daba 2,5, en este me da 2,8, y así sucesivamente. Realmente lo que he hecho es desplazar la bisectriz
en un valor que es B, que es la ordenada del origen. Luego los valores que se obtienen son el valor asignado más un valor constante de B, ¿de acuerdo? Igual a X más B. Entonces, el error es un error sistemático, pero es constante. Siempre va a ser a valores bajos como a valores altos. Siempre va a ser por exceso de más B. También podría ser por defecto menos B, y entonces esta recta cortaría por debajo del eje de las X. Bueno, el valor menos B, por no poner todas las posibilidades y entonces digamos, un poco complicado. Pero también puede ocurrir que hayan errores sistemáticos proporcionales. Es decir, que el error a valores bajos sea más pequeño, según voy aumentando el valor, la concentración aumenta. Entonces, eso se ve muy bien en el gráfico de la derecha. Tenemos la bisectriz, bueno, color negro igual a X, y la representación de los valores obtenidos analíticamente es igual a I igual a Bx. Vemos que para el valor X sub 1 ese incremento es relativamente pequeño, pero es mayor que el valor. Y el valor, a diferencia en X2, es mayor que en X1. Luego tenemos unos errores sistemáticos proporcionales. Luego también se puede dar, obviamente, la combinación de la situación central y la situación de la derecha, en la que podemos detectar que hay errores sistemáticos también. ¿De acuerdo? ¿Me paro aquí? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de nuevo del reglamento 808, cómo nos indica que tenemos que evaluar la veracidad. La primera posibilidad que nos dice es la utilización de materiales certificados de referencia. Procedimiento, tratamiento de los datos está en la norma 5727, edición 2020. Entonces vamos a utilizar, pues, por ejemplo, tenemos este material de referencia que es un hígado en polvo de cerdo, riñón de cerdo, el papelín, el insert, prospecto, como lo queréis llamar, que acompaña, nos dice valores asignados para distintos analitos, por ejemplo, arsénico y cadmio. El cadmio está indicado con ese círculo azul y nos dice que el valor asignado es 2,71 con una incertidumbre asociada a ese valor de más o menos 0,15 microgramos por kilo. Luego, este sería el valor que yo debería obtener exactamente. Si no hubiera errores sistemáticos, todo valor obtenido que difiera del 2,71 indicará que hay un error eh, sistemático que puede ser significativo o no significativo. ¿No? Esta es la primera posibilidad que nos dice el reglamento 808, utilización de materiales certificados. Entonces vamos a ver la evaluación práctica. Tenemos 6 alícuotas idénticas del material de referencia. Analizamos el analito en cada una de esas 6 muestras. Con esos 6 valores calculamos la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación y calculamos la veracidad expresada en tanto por ciento, expresión relativa dividiendo el valor medio partido por el valor de referencia, el valor asignado y multiplicándolo por. Si tenemos hechos cálculos de recuperación, pues entonces el valor, la concentración media detectada tiene que corregirse con un valor del factor de recuperación. Es decir, el factor de recuperación nos dice qué tanto por ciento de analito llega al final del método analítico y es lo que vamos a expresar como resultado final. Es decir, si nosotros perdemos
un 10% de analito, pues al resultado final tendré que sumar el 10% de ese valor final del resultado. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar este material de referencia del riñón liofilizado de porcino. Y esto obviamente, nuevamente es un invento mío. ¿De acuerdo? Estos resultados no tienen por qué ser. La parte de arriba sí. El cuadro de arriba lo que hace es simplemente resumir los datos de la documentación anexa al material BRC-180. Entonces yo lo que hago simplemente es hacer 6 lecturas de este material de referencia y obtengo estos 6 valores con un valor medio de 2,70, con una desviación estándar de 0,094 y un coeficiente de variación de 3,48. He determinado que el factor de recuperación es más 20%. Luego tengo que corregir. O sea, estoy dando un 20% más del valor que debiera, luego tengo que restar ese 20%, luego el valor corregido es 3,20. Luego la velocidad realmente no es ni más ni menos que esa diferencia, es decir, ese valor 3,24 dividido entre 2,71 y multiplicado por 100, que eso nos va a dar un 119,63% por exceso. Luego ese 100 menos 119 nos va a dar un 19,63% de vías por exceso. Un error positivo del 19,63. La otra opción que nos dice la herramienta 808 es que yo enriquezca las muestras con cantidades de analito que sean conocidas. Para eso, fundamental es que yo tenga una muestra que pueda garantizar que esté libre de analito. Es decir, que las cantidades que yo voy a inocular de analito pueda utilizarlas como valor de referencia. Si hay analito, el valor de referencia ya no es ese, será el que yo inoculo más el que tiene la matriz. Luego, para hacer esto, tengo que garantizar que mi muestra está libre de analito. O que la cantidad de analito de la muestra es conocida exactamente. Entonces enriquecemos el material en blanco y las mismas concentraciones que decíamos en el caso de la repetibilidad, los valores que tenían que ver con los límites establecidos, analizamos las muestras y calculamos la concentración que hemos detectado y entonces utilizamos la misma formulita. Lo que pasa es que en este caso el valor de referencia es el valor inoculado, no el valor que nos dice el insert de material de referencia certificado. Vale. Si tienes alguna duda, por favor, dímelo y paro automáticamente. Vale, no, estaba mirando porque más o menos eso fue lo último que hice yo en el trabajo para hacer la validación. Estaba Ajá. comprobando que era lo que había hecho yo de verdad. Vale, entonces inoculaste esto en una matriz que tú Sí, sabías que no tenía el analito. Porque sí, nuestra matriz era agua destilada, ajá, entonces ahí ya sabía bien que no había nada y introducimos una muestra de intercomparación de la IAEA, sí, que ahí como nos habían dado los resultados, nos decían exactamente lo que tenía el valor asignado. de- ¿Perdón? El organizador os decía cuál era el valor asignado para esa Eso, muestra. el valor de referencia, digamos. Y luego, ¿qué hacía? La diluíais. Sí, lo diluíamos y luego nuestro procedimiento es evaporar el agua y ponerlo en unas planchetas que tenemos para luego Ajá, meterlo en el equipo. sí. Entonces era bastante sencillo. Bueno, ya, pero la evaporación del agua es parte Por del eso. método analítico. Método analítico, ¿vale? Bien.
Me parece bien. Porque es la utilización directa del material del ensayo de actitud, del ensayo de intercomparación, no lo planteé porque a lo mejor era una concentración demasiado alta para vuestro rango de trabajo. Sí, esa era por eso. Bueno, pues aquí tenemos los valores, una tabla resumen. Decíamos que era 0,5 el límite máximo permitido de residuos, 1 y 1,5 obtenemos esas concentraciones por nivel. Sabemos que hay un factor de recuperación por exceso del 20. Luego obtenemos un valor para el nivel 1 de 0,311. Tenéis la veracidad, que eso nos va a dar 124, el tanto por ciento, ya corregida, 122, 119. Si eso lo restamos a 100 de la recuperación, pues tendremos un error por exceso del 24%, del 23% y del 19%. Aquí vemos que efectivamente la exactitud o la veracidad, como queramos ver, la veracidad depende de la concentración. A valores bajos es menos exacto que a valores. Tampoco es una diferencia como para abrirse las venas. Pero bueno, la diferencia es apreciable. Y entonces la veracidad que he obtenido en la pantalla anterior, ¿es buena o es mala? Bueno, pues el reglamento 808 tiene una tablita que habla de la velocidad mínima, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces os dice, bueno, pues si estamos hablando del orden de 10 microgramos por kilo, la parte más baja nos admite más o menos el 20%. Y por ahí andamos. Un poquito. Vamos a ver si puedo volver. Bien, tenemos uno por encima, dos por encima y uno por debajo. Bueno, si hiciésemos la media estaríamos prácticamente en ese 20%. Luego, de alguna forma, no estamos muy descaminados. Vamos, si nos ceñimos en rigor, para esa concentración estaríamos muy justos. El reglamento 808 os da otras ideas para validar. Hay una validación convencional, luego hay otra mediante modelos alternativos, planes de diseño experimentales. Esto tiene que ver un tanto, como luego veremos, con la robustez del método. La robustez lo que hace es valorar los factores de influencia, los posibles factores de influencia que hay en el método analítico para intentar identificar los que son determinantes de los que no tenemos. Bueno, esto tiene que ver con la incertidumbre. No voy a entrar, solamente quiero dejar la idea. Cuando hacemos el cálculo de incertidumbres y determinamos, identificamos errores sistemáticos, los documentos aplicables dicen que siempre que sea posible tendremos que corregir. La primera opción es cuando hemos detectado un error sistemático mediante un test de student, ver si tiene una significación estadística importante, o sea, si es significativo estadísticamente o si no lo es. En el caso de que no lo sea, simplemente no lo tocamos y lo incluimos en la incertidumbre total. Y si lo tiene, pues tenemos varias opciones en función de si lo hemos obtenido a partir de un procesamiento de un material de referencia certificado o a partir de datos del control de calidad. Simplemente que tengamos esto en cuenta. Eh, bien,
Dudas, preguntas. No, claro,